encuentro francamente bien, ¿no? Tengo un nivel de actividad aceptable para mi edad, ¿no? Y luego, ahora en estas últimas fechas, pues he estado incluso escribiendo un libro, lo acabo de terminar, lo van a publicar. Espero que lo publique la editorial para la Feria del Libro, ¿no? Esa ha sido la tarea que he estado desarrollando, pero el libro, como el enfoque que tengo en este momento de la vida, ¿no? Estoy más preocupado por el futuro, por mis nietos, más que por contar mi pasado. Aunque el pasado es lo que te condiciona, lo que condiciona el presente, condiciona el futuro, ¿no? Dice Kierkegaard, tiene una frase que dice algo así como: la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, aunque deba ser vivida mirando hacia adelante, ¿no? Pero a mí me preocupa sobre todo mirar hacia adelante, ¿no? El futuro del trabajo. Yo creo que tenemos que pelear con mucho denuedo para que no se produzca un corrimiento del centro de gravedad de la sociedad. En el sentido de que podría acontecer que la sociedad se plantee, digamos, definir como eje, bueno, no la sociedad, las empresas, los gobiernos, decidir que el eje sea la centralidad tecnológica. Yo creo que la centralidad tiene que ser la del trabajo. Lo cual no quiere decir que yo sea digamos, un antagonista de la tecnología, no, en absoluto. Lo que digo es que la centralidad, creo que la sociedad, el mecanismo fundamental de cohesión social y democrática que tiene la sociedad es el trabajo, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos de un país a lo que aspiran es a tener un empleo y un empleo digno. Y aquellos que ya no tienen empleo pueden disfrutar de una pensión si tuvieran un empleo digno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa centralidad no se puede perder. Lo que sí es cierto es que habrá que adaptar el futuro del presente y el futuro del trabajo a lo que es la revolución digital, a lo que es la transformación verde, que es el otro de los elementos fundamentales, ¿no? Entonces ahí es donde están ahora mis preocupaciones, ¿no? Hombre, con la característica distinta de mi etapa anterior, que antes podía decir y hacer, ahora solo puedo decir. Yo, en relación con mi etapa en la UGT, tengo todo el agradecimiento del mundo, pero ninguna nostalgia. A lo largo de mi vida he aprendido el valor que tiene el diálogo con contenido, no el chau chau, que son cosas distintas, un diálogo con contenido. Y he llegado a la conclusión, me he ratificado en la conclusión que siempre es mejor un acuerdo que una confrontación. Y que la confrontación, estoy hablando siempre de confrontación democrática, la utilización, digamos, de las herramientas democráticas, la huelga, porque al final la democracia es la gestión del conflicto social, por métodos pacíficos, ¿no? Y atendiendo a las reglas de juego democráticas. Entonces, yo tengo en ese sentido pues una preocupación seria, porque creo que estamos en un momento en la sociedad española y también en Europa, porque está todo interrelacionado, pero particularmente en la sociedad española yo creo que estamos en un momento decisivo, absolutamente. Hay una fecha, que es la fecha de 2026, que nos va a marcar, porque se va a producir un primer balance de cuál ha sido nuestro nivel de eficacia en la aplicación de los fondos Next Generation. Y yo soy de los que creo que para sacar hacia adelante con éxito esos temas hubiera sido positivo que hubiera entendimiento entre los dos grandes partidos políticos. No estoy hablando de gran coalición, no estoy hablando de, digamos, de articulaciones, digamos, concretas, no. Lo que hablo es que debía haber habido un entendimiento y no lo percibo, ¿sabes? Pero además es que hay razones más que evidentes, que los fondos los tienen que gestionar también las comunidades autónomas. Y entonces,
el gobierno de la nación es de un signo y la mayoría de los gobiernos de las comunidades autónomas es de otro signo. Y por lo tanto yo creo que el entendimiento tendría que haber sido, digamos, la lógica, ¿no? El entendimiento sería la lógica en este momento de la interlocución política. Que podríamos definirlo como, oye, cooperación conflictiva, porque conflicto siempre habrá, ¿no? Pero bueno, cooperación, al fin y al cabo, ¿no? Y eso es lo que me preocupa. Y por otro lado, pues me alegro que en el ámbito sindical, en el ámbito del diálogo social, sí se mantenga el diálogo. Es decir, lo que sí me parece positivo e interesante es que haya un contraste entre la confrontación político-parlamentaria y el diálogo social. Se firman convenios colectivos, hay un acuerdo para desarrollar los convenios colectivos en los próximos años, hubo el acuerdo de la reforma laboral para reducir la temporalidad, que al final hubo que traducirlo en ley, pero ese Real Decreto Ley fue simplemente la traslación al marco legislativo de un acuerdo social, ¿no? Por lo tanto, eso me da motivos de esperanza también, ¿no? Que el diálogo social pues sigue funcionando, ¿no? Y eso es lo que veo, ¿no? ¿Y por qué me parece que estamos en una situación decisiva? Efectivamente porque tenemos en marcha lo que se llama la revolución digital desde hace tiempo. Y está en marcha la transformación verde. La transformación verde con fechas. He hablado en cuanto a la aplicación de fondos del 26, pero es que en el 2030 hay que cubrir una etapa, que por cierto no se está cumpliendo. Y al 2050 vamos hacia la neutralidad climática, que es fundamental, que es algo fundamental y que tenemos que conseguir. Y entonces por eso yo creo que hubiera un gran consenso en torno a esto. Y en ese sentido yo preconizo que ese gran consenso además debería de articularse sobre 3 puntos que hay necesariamente que interrelacionar. Un triángulo virtuoso, que es digitalización. La digitalización, con la digitalización tenemos un problema. La digitalización está sobre todo y fundamentalmente impulsada por las empresas. El sector público, particularmente en Europa, porque esto sí es un tema que hay que analizarlo a nivel europeo, lo que tiene es capacidad de regular, y son más bien regulaciones defensivas. Por ejemplo, todo relacionado con la protección de datos, la regulación ahora de la inteligencia artificial. Y entonces yo soy de los que creo que ese concepto tan manido de la colaboración público-privada pues se debía de plantear ahí, de manera tal que se produjera un cierto reequilibrio, de forma tal que no sean solo las empresas, sino que sean también las administraciones, los poderes democráticos los que, digamos, cogestionen con las empresas. La palabra cogestión siempre es una palabra peligrosa, ¿no? Probablemente se puede utilizar otra, ¿no? Pero que se establezca ese marco de colaboración público-privada en la digitalización. Además es que en Europa tenemos una dificultad añadida, que pintamos muy poco en la revolución digital, salvo en regulación. ¿Por qué? Porque las grandes empresas líderes son o americanas o chinas. Y por lo tanto, ese reequilibrio. Sin embargo, en la transformación verde yo creo que el reequilibrio habría que hacerlo al revés, porque el protagonismo fundamental es de las administraciones y debía haber más implicación de las empresas y más corresponsabilidad en alcanzar esos objetivos. Y luego, esa sería la descarbonización. Yo ahí hice un acróstico que he defendido, incluso un artículo de prensa, D3. Digitalización, descarbonización, trabajo con derechos, sería el otro, la otra D. Entonces, lo que a su vez veo es que tanto la digitalización como la transformación verde en apariencia están interrelacionadas en los planes de los gobiernos, pero en realidad no. Y sobre todo lo que no hay es una interrelación con el impacto en el trabajo. Y se debería de hacer una reflexión conjunta con perspectiva en ese terreno, ¿no? Vincularlo al empleo.
Y también en Europa. En Europa se está avanzando en un terreno que a mí me parece interesante. En Europa se tomó la determinación de establecer una clasificación de las inversiones de manera tal que se favoreciera las inversiones verdes. Y uno de los requisitos que se le plantean a las empresas es que cumplan con los convenios de la OIT en materia laboral. Pero lo que ocurre es que en Europa tenemos el denominado pilar de derechos sociales, que es más avanzado que las normas OIT, que son normas básicas, ¿no? Y entonces yo soy de los que creo, y así he defendido, e incluso he participado en algunos debates en Europa, ¿no? Ahora tengo tiempo, y me han invitado a algunos debates, de que al igual que se va a hacer una clasificación en función de que las inversiones sean verdes, habría que incorporar necesariamente la dimensión social también, en paralelo. Y algo se ha avanzado, se está haciendo una taxonomía, lo otro se llama la taxonomía para las inversiones verdes, la taxonomía social, que en este momento no sé en qué proceso de tramitación está. Pero yo creo que es que se deberían de unificar las dos y darle la misma importancia a las inversiones verdes como a el impacto que van a tener en los ámbitos territoriales donde se desarrolla y a los empleos. Porque ahí hay un concepto que es el de transición justa, del que todo el mundo habla, pero realmente la transición justa solo tiene traducción práctica en el sector energético. Si incorporas en el sector energético minería, ahí sí que parece que hay conciencia, sobre todo hay recursos. Pero es que la transformación verde, por ejemplo, en España va a impactar en el sector turístico. Entre otras cosas por algo que ahora lo vemos de manera escalofriante, por la sequía, ¿no? Que es el consumo de agua. El sector turístico en España consume 400 litros de agua por visitante y día, que es 4 veces lo que consume la población española, creo que está en torno a 100. Simplemente lo pongo de referencia hasta qué punto todo eso tiene necesariamente que provocar una conmoción en nuestra cultura de consumo, va a provocar una conmoción en los empleos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto hay que vincularlo también con el empleo. Bueno, y estos son los temas en los que este momento pues estoy muy centrado, ¿no? Creo que se está produciendo en España un fenómeno, es una visión muy personal mía, un fenómeno de vuelta a los dos grandes partidos. Después de una etapa en la que irrumpieron tres partidos con una potencia democrática de 40 o 50 diputados, ¿no? Estoy hablando de Podemos, Ciudadanos y Vox, ¿no? Ahora lo único que se mantiene es Vox. Es Vox. La izquierda del PSOE, bueno, Podemos estar reducido a la mínima expresión. Pero es que sumar parece que no suma. Y el resultado de Galicia yo creo que tiene alcance más allá de lo que puede ser el hecho de que haya tenido el Partido Popular o no mayoría absoluta en Galicia, que la ha mantenido, ¿no? Entonces, yo creo que incluso en Galicia, y probablemente pase también en el País Vasco, se vuelve a dos grandes partidos. Lo que ocurre es que en Galicia el gran partido de la izquierda de referencia es el BNG. Es decir, ha sustituido al Partido Socialista, que la verdad que ha hecho una campaña, yo soy militante del Partido Socialista, ha hecho una campaña de gregario. Y puede pasar algo parecido en las vascas, no sé si he dicho antes catalanas, no, en las vascas, pero en este caso sería Bildu, a la que yo, ni al BNG, yo no considero que sean de izquierda, pero sé, porque para mí es un oxímoron hablar de independentistas y de izquierda. Para mí la izquierda sobre todo tiene una señal de identidad que es internacionalista, solidaria,
y por lo tanto hay esa... Pero bueno, hay gente que las percibe como de izquierda y entonces pues ese fenómeno hay que observarlo y hay que observarlo con preocupación y a su vez hay otro fenómeno diferencial. La extrema derecha en España también está en retroceso. Bien, las elecciones del 23J, la lección inequívoca que dieron los votantes fue: no queremos extremos. Y los que perdieron y retrocedieron fueron los extremos. Y lo que aumentó fueron los dos grandes partidos, ¿no? Pero desgraciadamente, pues no, ya lo dije anteriormente, lo lamento, pues no se produce ese, a mi juicio, ese necesario acuerdo estratégico. Tendría que haber un acuerdo en grandes cosas, ¿no? Y entonces, pues sí, yo creo que se está produciendo, yo creo que Galicia tiene esa lectura, ¿no? Que incluso el gobierno de coalición, en términos de peso parlamentario, está en fase menguante. En fase menguante. Si uno analiza de Galicia, y por lo tanto no sé cuánto va a durar la legislatura, y eso es lo que veo, ¿no? Lo planteemos, ¿sabes? Yo soy de los que creo que el futuro está por escribir. Y lo que hay que conseguir, como dice aquel refrán, que dice aquello de Dios escribe sobre renglones torcidos, ¿no? Aunque los renglones estén torcidos, vamos a intentar escribir recto. En sentido de progreso, eso hay que pelearlo, a mi juicio. Entonces, por eso es mi frustración de que creo que debíamos de estar cerrando grandes acuerdos. Yo, por ejemplo, ahora comentaré, ¿no? Cuando tengo que hablar sobre reducción de jornada, yo creo que sería muy importante un gran acuerdo estratégico que incorpore la reducción de jornada, pero incorpore también la mejora de la productividad, incorpore el impulso a la digitalización de las empresas, teniendo en cuenta la calidad del empleo, todo eso, ¿no? Entonces va a depender, y las cosas tampoco son como se dice. Mira, ahora con la inteligencia artificial se vuelve a hablar de que al final se va a sustituir el trabajo por las máquinas. Por eso yo decía antes que yo creo que hay que seguir manteniendo la centralidad del trabajo y no dejar que esa centralidad sustituya la centralidad tecnológica. Pero eso ya se decía en los años 60. Ahora se está produciendo un fenómeno muy parecido. Hace muy poco salió un artículo de unos bienaventurados economistas norteamericanos que se llamaba La era de la inteligencia artificial y preconizaban un seguro contra la desigualdad y partía de la siguiente afirmación: puede ocurrir que el 1% de la población acumule las mayores ganancias con diferencia y además sean los que paguen impuestos, porque los demás estarán incluso por debajo de la línea mínima para pagar impuestos y por lo tanto hay que hacer un seguro frente a esa situación. Bueno, eso mismo se estuvo discutiendo en los años 60, ahora con la inteligencia artificial, entonces con la robotización. En Estados Unidos se empezó a hablar de la renta básica universal, entonces eso no es una novedad. Eso ya se empezó a hablar, renta básica universal, pero en el fondo los robots van a sustituir. El trabajo físico va a ser sustituido por los robots. Ahora ya se dice, ya cerramos la ecuación. El trabajo intelectual también por la inteligencia artificial. Pero es que no ha pasado eso con la robotización. Ahora hay más trabajo. Yo me he preocupado de analizar, por ejemplo, los datos de España de los últimos años, porque están ahí a disposición de cualquiera. Ni siquiera el trabajo que se dice es rutinario y lo van a sustituir la digitalización. Ni siquiera ha pasado eso.
Por lo tanto, yo no voy a comprar mercancía averiada. Me están contando mercancía averiada. Es lo mismo que todo relacionado con el trabajo de plataforma. Trabajo de plataforma, la generación a través de las plataformas de trabajo, el trabajo autónomo. Tú analizas, el empleo autónomo no han generado empleo neto ninguno. Lo que han hecho es deteriorar el empleo, que es una cosa distinta. Pero generar más empleo, ellos no. Es decir, por un lado no generan más empleo, pero por otro lado tampoco lo sustituyen, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir? Que yo lo que creo que tenemos, hay algo que debemos tener claro, no demos por hechos cosas que no son. Y si pudieran serlo, tenemos que evitar que lo sean. En base a esa discusión que te digo. Entonces, por eso digo, eso está por ver, ¿no? Que nuestros hijos van a... Eso está por ver. Lo cual no quiere decir que no haya datos, ¿no? Hay datos inexorables de la realidad, ¿no? El paro juvenil, las diferencias de salarios de los jóvenes en relaciones con generaciones anteriores, pero estamos ante un fenómeno que es general, Cuantitativamente a nosotros nos ocurre esto, pero así están todos los países de Europa. Yo me he preocupado de mirarlo, porque aquí te venden mucha mercancía averiada. Hubo una etapa en la que se hablaba de la mochila austríaca. La mochila austríaca va a resolver el problema. Mentira, en Austria, antes de la mochila austríaca había menos paro juvenil que ahora. Es decir, porque aquí hay la tendencia de buscar algo que mira por donde al final casi siempre suele ser algo que va a deteriorar la calidad del empleo. Y yo siempre digo lo mismo, oiga, no espigue usted, porque yo puedo hacer el espigamiento de otra manera. Y entonces puedo explicar y decir, mire, ¿por qué en España no hay la presión fiscal de Dinamarca, por hablar algo, ¿no? O porque no hay ese modelo de flexibilidad que produce que un trabajador está trabajando en el metal, pierde el empleo allí, se va a servicio y el salario es más o menos igual. Cuando aquí en España, si un trabajador de la industria se va a servicio, el salario lo mismo le baja un 30%. No me haga usted comparaciones interesadas. Entonces, yo por eso te digo, yo defiendo ese elemento, cómo definir el futuro, utilizar los fondos, empleo de calidad, transformación verde, transformación digital, ¿no? Trabajar con esos parámetros al unísono. En relación con algunos temas, por ejemplo, en pensiones. En pensiones vamos a tener una fecha también muy importante, que es el año que viene, el año 2025, porque se va a comprobar si funciona el nuevo modelo de financiación, que está basado en la mejora de los ingresos, cosa que veníamos defendiendo, ¿no? Los sindicatos, y de hecho en un acuerdo que firmamos en el 2011 sobre pensiones, que es el único acuerdo que ha tenido la firma de los dos sindicatos y de la patronal, el único, porque este último no ha tenido el de la patronal. Hubo otro anterior que no tuvo la firma de UGT, el único que alcanzó ese grado de consenso fue el del 2011. Ya incorporábamos que había que explorar otras vías, que todo no puede consistir en recortar las pensiones, que hay que buscar otras vías de mejora de los ingresos, y ahora está esa vía en marcha. Y yo tengo confianza en que esa vía puede funcionar. Es decir, ya te decía antes, si el futuro no está escrito, lo tenemos que hacer entre todos. Lo que no podemos dejar es que nos arrasen, ¿no? Sobre todo que nos arrasen en cuanto a valores e ideas, y se superpongan ideas que no son, ¿sabes? Y por lo tanto yo creo que eso es así, y para eso los sindicatos pues van a ser muy importantes, y las patronales, muy importantes. Vamos a seguir teniendo un papel fundamental. Eso ha pasado siempre. Yo pertenezco a una generación que había un grupo de jóvenes el 1 de mayo que coreaban no nos representan, eso yo lo siento, ¿no? Y luego compruebo cómo no, antes era mejor, no. Mira, en el año 1988 hubo una huelga general, la del 14D, formidable. No ha habido precedentes, no ha habido después una huelga de esas características. Por el impacto
Y me acuerdo que salió un artículo en un periódico que venía a decir que aquello era el canto del cine de los sindicatos, que estábamos en crisis, que íbamos en crisis toda la vida. ¿Entiendes? Lo digo de manera irónica, ¿eh? Eso no es así. Lo que sí es verdad que hay ciclos, siempre los ha habido históricamente, donde la afiliación hace así, otros donde baja. Pero aquí sobre todo hay un dato incontrovertible, que el otro día lo hizo público el Ministerio de Trabajo. El 91% de los trabajadores está cubierto por un convenio colectivo. ¿Sabes? Es que en Alemania son el 35%. Y en el Reino Unido ha habido momentos, no sé ahora, del 20%. Vamos, yo creo que se podría aplicar a los sindicatos aquella frase de los sindicatos tienen una mala salud de hierro. Porque es así, eso es así. Y siguen teniendo un papel fundamental. Los agricultores, ha habido, efectivamente, ha habido sus movimientos, pero en este momento el liderazgo lo están llevando las organizaciones agrarias. ¿Pero por qué? Porque la defensa, y yo he apoyado las movilizaciones, ojo, y no tengo ningún reproche que hacer a nadie, me parece muy bien, han hecho lo que debían. A mi juicio esas movilizaciones hay que considerarlas como la sirena en la niebla que te está avisando de problemas, porque aquí se habla mucho de seguridad energética, la seguridad de suministro, pero es que tienes que asegurar el suministro de alimentos también, la seguridad de suministro de alimentos, y la política agraria europea hay que cambiarla, porque es la única política común, la política agraria es la única política común que hay, la única. Hay que cambiarla, y yo estoy de acuerdo en que no es posible aquí aplicar una serie de cláusulas medioambientales para luego importar productos que no las cumplen. Todo eso está bien, pero lo que quiero decir es que para rentabilizar la movilización tienes que estar también todos los días del año. Es decir, las movilizaciones pueden ser 3 días, pero todos los días del año tienes que estar con los agricultores, ayudándolos a arreglar los papeles, asesorándolos respecto a los seguros agrarios. Son las grandes organizaciones, que son las que están. También por otra razón, es que esto va a haber que negociarlo con Europa. Tú la cadena alimentaria, la aplicación de la cadena alimentaria, que es una buena ley, pero tiene muchísimas dificultades porque no hay inspección. La inspección laboral es deficiente, pero comparativamente es muchísimo mejor, no digamos la inspección de Hacienda. Pero sin embargo, los mecanismos de inspección para ver si se cumple la cadena alimentaria no. Pues bueno, pues es muy insuficiente. Yo creo que el propio Ministerio lo ha reconocido. Pero es que luego tienes otros temas que negociar en Europa, ¿sabes? Y por lo tanto son las organizaciones, yo eso lo tengo muy claro. Mira, a nivel europeo está la Confederación Europea de Sindicatos, que es la gran interlocutora con las instituciones europeas. En la Confederación Europea de Sindicatos están todos los sindicatos europeos y los que van a ser europeos. Están los sindicatos turcos, por ponerte un ejemplo. Países que están con la Unión Europea están ya como afiliados. Yo eso lo conozco bien, de mi época, y eso no ha cambiado, eso va hacia adelante. Por lo tanto, mira, por ponerte un ejemplo, no hay nadie, salvo algún neoliberal cutre, que quiera eliminar a los sindicatos. Podemos lo que quiso fue hacer otro sindicato. Y Vox ha hecho lo mismo. Lo que quieren es quitar a estos sindicatos, pero no a los sindicalismos, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí. Y no lo van a conseguir, evidentemente no lo han conseguido. Por lo tanto, digamos que eso es así, hay que... en fin, a mí ahora hay gente que me saluda muy afectuosa, pero antes había gente que me insultaba. En aquellos tiempos pues era igual que ahora. Pues en general supongo que, bueno, habla de todo en la viña del Señor, pero en general la gente todavía, alguna gente me reconoce, me saluda con afecto. Hace poco me paró un trabajador de jardines, de una contrata de jardines. Yo iba por un parque y entonces no me ve. Cándido, se acerca, ¿no? Hacía tiempo que no te veía y fíjate, me dice, me acuerdo muy bien que pasabas todos los días por aquí sobre las 7:30, pues yo me iba andando desde Vicálvaro a la sede del sindicato, que está en el centro de Madrid. Estaba en el centro de Madrid, está en la Avenida América. Y se acordaba. Y le dije, claro, ¿y te acordarás de otra cosa?
Me dice, ¿qué? Que un día me pedisteis un convenio. Oye, que no tenemos el convenio y tal. Y al día siguiente os lo traje. Ah, es verdad. Te digo, yo creo que en general, bueno, pues, yo tengo satisfacciones. En ese sentido, honestamente, tengo más satisfacciones que disgustos. ¿Sabes?